Viendo imágenes del tráiler oficial de esta serie documental que se transmite a partir de ya en ViX y que pues lleva por título El Show, crónica de un asesinato, esta serie documental que tiene que ver con el asesinato del conductor Francisco Stanley, ocurrida hace 24 años, el 7 de junio de 1999. Y como le comentaba, ayer tuve la oportunidad de ver estos 5 capítulos, la serie completa de corrido. No hay manera de no hacerlo. Pues bueno, fue como un viaje en el tiempo, fue como viajar de nueva cuenta a aquella época de los 90. Y digo aquella época porque no solo se trata del asesinato de Francisco Stanley, sino el asesinato de Francisco Stanley sirve como contexto para plantear una problemática también social que se vivía en aquella época, una época que apuntaba hacia un cambio político sumamente importante en nuestro país. Hay que recordar que en aquella época gobernaba aquí en la Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas, pues bueno, resultó un rompecabezas de verdad sumamente interesante, y el encargado de armar este rompecabezas, este complejo rompecabezas, fue pues nada más y nada menos que este talentoso periodista Diego Enrique Osorno, que también es guionista, director, que se encargó pues de ir juntando todas estas piezas, y hoy tengo la posibilidad de conversar con él. Diego, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la conversación y pues de antemano felicidades por el proyecto. Hola, querido Javier, muchas gracias, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo platicando un rato sobre el show. Diego, ¿hace cuánto empezaste a investigar para este proyecto? Pues yo creo que hace 14, 15 meses, más o menos, que recibí, digamos, la propuesta de Marillán Cushfe y de Dayana Rodríguez, que son ejecutivas de Más Docs, que es pues un brazo de producción de documentales que tiene Televisa y Univisión. Me propusieron abordar el caso. Yo antes de eso, digamos que pues, me rodeaba en la mente la década de los 90 con pues, una serie de acontecimientos que a mí me interesaban como desarrollar después de otra serie documental que hice antes, que se llama 1994, que digamos que a partir del asesinato de Rolando Colosio trata de hacer una reflexión sobre el poder y la rebeldía en México, y específicamente con las corrientes feministas y zapatistas, ¿no? Que son corrientes muy vigentes y que nos ayudan a entender lo que somos hoy como sociedad. Entonces me proponen abordar el caso Stanley. Yo pues me interesa, tengo una muy buena conversación con ellas, siento como el respaldo y la libertad y la confianza de abordar, y entonces empiezo a revisar con fuentes que yo tenía, a ver desde el archivo de los 90, y me voy dando cuenta muy rápido que no se trataba de un caso solamente representativo, digamos, de la mediatización o de esta guerra entre las televisoras y la Procuraduría, sino que había un trasfondo ahí político y cultural que me parecía muy rico y muy importante, y por supuesto que también sentía el compromiso de tratar de indagar un poco más sobre ese crimen que a 24 años de distancia pues sigue sin resolverse, y es importante, y me parece importante también trazar eso. En ese sentido, Diego, ¿crees que este material ayude con claridad saber quién o quiénes fueron los encargados de terminar con la vida de Francisco Stanley? Me refiero a los autores intelectuales. Bueno, no quiero spoilear el documental por si supongo que hay mucha gente que no lo ha visto y que puede tener interés, pero creo que al final del documental se ofrecen algunas pues algunos datos incluso puntuales, ¿no? De posibles involucrados, de posibles participantes, y creo que hay también algunos elementos ahí que no sé si las autoridades a estas alturas estarían dispuestos a retomar, pero creo que sí hay una aportación en ese sentido. Obviamente el documental no resuelve el caso, pero creo que sí da elementos
que no estaban tan significativos, tan conocidos en la opinión pública, por lo menos, ¿no? No sé si las autoridades. En ese sentido, ¿cuál es la finalidad de un documento como este, a 24 años de la muerte de este personaje que fue Francisco Stanley? No, a mí me interesaba mucho, Javier, o sea, yo como periodista, como documentalista, me interesa entender pues el país en el que vivo, ¿no? Me interesa entender la sociedad en la que vivo. Yo en la década de los 90 pues tuve mi adolescencia, mi juventud, me marcó esa década como a muchos mexicanos y me marcó también al país. Entonces, no es una serie biográfica sobre Paco Stanley, no es un trabajo que pretenda ahondar en la vida de Paco Stanley. Hay algunos trazos biográficos, pero muy puntuales, digamos. Su asesinato, su lamentable asesinato, pues se volvió un caso paradigmático para mí de la justicia en el país. Y digo la justicia porque, como bien decías en tu introducción a esta entrevista, cuando ocurre su crimen, en la Ciudad de México ya gobernaba un partido distinto al PRI, había un fiscal, digamos, independiente, un fiscal que no era parte, digamos, del sistema, y había también una mayor libertad para los medios de poder investigar y de poder reportear sucesos tan estridentes como estos. O sea, esa libertad, por ejemplo, no había ni siquiera en el caso Colosio, para que te des una idea. O sea, sí es un caso entonces parteaguas, paradigmático, tanto para las autoridades como para los medios y también para la sociedad, para nosotros como sociedad que estamos con una expectativa de iniciar la transición democrática. Y creo que el hecho de que no se hubiera atendido de la mejor forma, tanto por autoridades, por medios, como por la sociedad en este caso, que se haya quedado en el morbo, que se haya quedado en las rencillas políticas, que se haya quedado pues en un espiral que creo que ahí en la serie se logra transmitir, pues es algo que venimos arrastrando, ¿no? Yo creo que si ese caso se hubiera tenido con mayor profundidad por parte de todas las instancias involucradas, quizá hoy en día no tendríamos este rezago tan grande de justicia que todos sabemos que existe en México, ¿no? Bien. Y bueno, mucho menos, es un homenaje para el personaje, para Francisco Stanley, ¿no? De hecho, su imagen, pues, híjole, queda un poco, diría yo, raspada después de concluir los 5 capítulos, Diego. Pues, mira, Javier, o sea, creo que el ejercicio que a mí me gusta hacer no es un ejercicio de juzgar a nadie. No se puede establecer que alguien sea bueno o malo, porque además yo no creo en esas clasificaciones maniqueas, ¿no? O sea, todos como seres humanos tenemos una serie de contradicciones y unas complejidades que en el caso de Francisco Stanley, como en el caso de todos los, digamos, personajes, por decirlo así, bueno, personajes del caso, se trató de abordar de esa forma. No hay un juicio, no. De hecho, creo que la serie cuestiona un poco también esa necesidad de enjuiciar, de generar un estigma sobre alguien. Hay simplemente un intento por mostrar los hechos, no de una forma sórdida, oscura, ni tampoco de una forma rosa, sino en la problematización de lo que nosotros fuimos encontrando en base a una investigación muy, muy profunda, muy extensa, contrastando testimonios, ¿no? Dando oportunidad para que los testimonios se confronten entre sí y ofrecer, digamos, al espectador la posibilidad de que elabore una propia opinión, pero no es mi labor juzgar. Creo que eso incluso es algo que se cuestiona en la serie, esta necesidad de enjuiciar fácilmente, sobre todo desde la ignorancia muchas veces, desde el prejuicio, desde una serie de condiciones humanas a veces muy lamentables también.
Así es. Bueno, y la época también influye muchísimo, ¿no? Eran otros tiempos, otras maneras de hacer la televisión, de entender la televisión, de Bueno, pero no sé si comportarnos ahora como es peor sociedad, también, ¿no? De ¿no? enfrentar muchos temas en general que ahora, bueno, pues son otros, Diego. Sí, sí, bueno, pero creo que ahora quizá la televisión no tiene ese lugar central que tenía en esa década, que también, hago un paréntesis, a mí me parecía muy importante como resaltar esa nostalgia de la experiencia que significaba antes ver la televisión, Sí, ¿no? sí, sí. Para nuestra generación, y como descubrírsela a las nuevas generaciones que no, 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 no tienen, digamos, esa memoria sensitiva que tenemos los de tu generación y la mía, Sí. como tratar de planteárselas, ¿no? Mostrárselas. O sea, creo que el estigma social prevalece hoy en día, ya no es en la televisión, ahora quizás es en las redes sociales, ¿no? O quizás es en los nuevos mecanismos de interacción y comunicación que existen. Sí. El morbo prevalece, y el morbo es un tema que trata de ser, está ahí merodeando en la serie, y que también traté de, de, de confrontar, digamos, sobre todo en el quinto episodio, con la secuencia inaugural, ¿no? Así No, es. no, no lo quiero spoiler, pero creo que el inicio del quinto capítulo es un intento de confrontar al espectador con su propio morbo, ¿no? Así es. Oye, hay muchas preguntas que te quiero hacer sobre el proceso del documental y también sobre el contenido, pero hablando de los que dan testimonio en este documento, en los 5 capítulos, me pareció que hay dos grandes ausentes. Uno es Jorge Gil y el otro es Paul Stanley. ¿Cómo fue la selección de quienes dan testimonio en este documento y por qué ellos no están presentes, Diego? Sí, bueno, en realidad hay muchos más, digamos, testimonios ausentes. O sea, digamos, el testimonio que yo más lamenté no poder incluir fue, por ejemplo, el de Samuel del Villar, que es el procurador a cargo de la investigación, ya falleció, y lo que traté de hacer fue, a partir de asesores, Así es. de construir un relato a partir del propio archivo, también tener un relato, ¿no? En el caso de Jorge Gil, pues evidentemente revisé yo todo, declaraciones en el expediente, su libro, y él no, entendemos que estaba incluso desaparecido, es algo misterioso también lo que ocurre con él, ni siquiera pudimos tener la posibilidad de platicar con él. Sí le hicimos llegar una solicitud, él está retirado, entiendo. Entonces, con un poco la información de su libro, de su testimonio también de las autoridades, y algunas amigas de él, como Lilia Morós, que está en el documental, ella, digamos, cuenta visualmente la versión que tenía Jorge Gil, que ahí se plantea, ¿no? Y en el caso de Paul Stanley, la verdad es que pues él era un niño, o sea, él tenía 12 o 13 años, si no me recuerdo, entonces no me parecía tan relevante. Obviamente lo buscamos y mandamos una solicitud de entrevista, como a toda la familia que pudimos de Paco Stanley, pero digamos que el testimonio de él no me parecía tan sustantivo como el de Samuel del Villar y el de Jorge Gil, que sí me hubiera encantado, por supuesto, incluirlo, pero pues también entiendo que él lleva años retirado, ¿no? Sí, bien. Hablando del proceso, del armado de este rompecabezas, que me imagino fue un reto para ti como periodista sumamente interesante. ¿Cuál fue el mayor o la mayor complicación que enfrentaste en el armado? Pues es un trabajo de equipo esto, Javier. O sea, yo tengo la buenaventura de tener a grandes colaboradores y amigos que desde el día uno de trabajo con la investigación participaron con el mismo espíritu, con el mismo ánimo que yo abordé el caso, ¿no? Y digamos, pues tenemos ya cierta experiencia trabajando casos delicados, ¿no? Casos complejos. Entonces, fue un trabajo muy, yo le llamo, más que de investigación, de inmersión. Nosotros no hacemos investigación, aunque hacemos inmersión. Nosotros nos metemos profundamente a tratar de documentar todo antes de poner la cámara y demás, tratar de entender bien qué fue lo que ocurrió. Y
ya a partir de eso, ya con toda esa inmersión, pues empecé a escribir, digamos, esta crónica, ¿no? Que es digamos lo que a mí más me gusta hacer. A mí yo me siento muy estimulado siempre con la posibilidad de construir un relato, una crónica, ¿no? Y además en un caso que ofrecía además muchas variantes temáticas como este. Bien. Luego bien. ya con ese guión pues fue filmar las entrevistas, que ahí descubrimos muchas cosas. Te voy a decir ya brevemente. Yo tenía un guión, digamos, trazando más o menos el arco general de la historia, del caso y demás, pero en las entrevistas, al entrevistar a Mario Besares, a Brenda Besares, a Paola Durante y a Erasmo Pérez de Arnica, o sea, el proceso de rodaje, fueron tan reveladoras las entrevistas en un sentido humano, en lo que era cada uno de ellos, que entonces se tuvo que ir reescribiendo a partir del rodaje de la historia. Entiendo. Y en la edición fue un trabajo maravilloso de Sí. uno de los mejores editores de México, Se Pedro nota, García, y de un equipo extraordinario, con José Villalobos, con Bien. Ari Hernández, Alberto Diego, Arnao y Úrsula Barba. déjame hacer una pausa comercial. Se me va el tiempo como agua en las manos cuando estoy conversando contigo y sobre todo acerca de este material. Déjame ir a la pausa comercial y regreso para seguir conversando sobre tu trabajo en el show Crónica de un asesinato. ¿Te parece? Me parece, sí. Estoy abriendo la conversación con el periodista, escritor, guionista Diego Enrique Osorno, director además también, encargado de armar este complejo y pues muy entretenido, revelador documento que se está presentando a través de la plataforma VIX desde el día de ayer. Se llama El Show Crónica de un Asesinato. Es esta serie documental que indaga en el asesinato de Francisco Stanley hace 24 años, pero que también le sirve a los creadores, incluyendo al propio Diego, para mostrar el contexto de lo que sucedía en la vida política del país, no nada más de la Ciudad de México, del país en aquella época de los finales de los 90, una época de muchísimo cambio, que también nos ayuda a comprender muchas cosas de lo que ahora está sucediendo. Es una buena refrescada de memoria, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en lo político y en lo social. Diego, gracias de verdad por permanecer unos minutos más con este público, con el público de este espacio. Te agradezco muchísimo. Hablábamos antes de la pausa comercial sobre las entrevistas, Diego, y en ese sentido quería preguntarte sobre a quién sentiste más incómodo o incómoda en esta entrevista, y si hubo alguien que a ti en lo particular te incomodara como entrevistador, Diego. Pues no, mi trabajo presencialmente en un documental de ese tipo pues es más que estar cómodo es poner atención a las personas que van a compartir su testimonio, ¿no? Ya sea digamos alguien que está señalado oficialmente, o alguien que me va a dar contexto, o alguien que es una autoridad. O sea, creo que mi trabajo básicamente en un documental de este tipo, una serie documental de este tipo, con este ensamble coral con el que la pensé, Bien. pues es escuchar, ¿no? Y no juzgar justo desde la entrevista. Entonces, Sí. Para eso bien, lo que te... Ajá, dime. No, digo, para eso contestaste como el gran periodista que eres, por supuesto, ¿no? Pero es evidente, por lo menos para los espectadores, yo en este caso, que ya tuve la oportunidad de ver toda la serie, por algo utilizas, creo, de manera muy inteligente también en el documental, este primer aspecto del entrevistado cuando recién llega a ese lugar donde tú le haces las preguntas, ¿no? Para mí eso es muy revelador, por eso te hacía yo esta pregunta, ¿no? Porque ahí le das la oportunidad al espectador de ver un poco de la reacción del entrevistado antes de ser cuestionado, ¿no? Porque lo digo también con la experiencia que me han dado estos años, es muy diferente cuando tú hablas con el entrevistado antes de el 5-4-3-2 a cuando hablas ya con el entrevistado a conciencia de que la cámara está encendida. Y por lo menos yo sí pude darme cuenta que pues había algunos entrevistados
más incómodos que otros, ¿no? Mario Besares, por ejemplo, era evidente que estaba incómodo, que se sentía incómodo, nervioso, ¿no? Verónica Macías, muy por el contrario, se sentía muy cómoda, como pez en el agua, ¿no? Parece que era un momento que ella estaba esperando. Yo no he tenido la oportunidad, no lo conozco, pero está Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca, tiene una personalidad pues muy, muy fuerte, Diego, ¿no? Por eso te hacía este tipo de pregunta, ¿no? No, sí fue para mí, fue fascinante, Javier, y creo que en buena medida hago lo que hago porque me interesan las personas, me interesa el contacto con el otro, me interesa como descubrir a partir, digamos, por ejemplo en esta serie, a partir de un evento puntual que puede congregar a figuras tan disímbolas, no sé, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Alfredo Adame, o a un perito en criminalística excelente como Anselmo Apodaca, con Sofía Niño de Rivera, o con un empresario como Emilio Azcárraga, con un testigo directo como es Cecilio Hernández del crimen. O sea, como tener esa gama de tan amplia, de humanidades tan distintas, con experiencias tan peculiares cada una, y poder tener como un acceso a su recuerdo, a sus reflexiones. Sí. Para mí es un privilegio, ¿no? Y a lo que te refieres, pues este foro donde filmamos, que se vuelve, que lo pensé como una caja negra, ¿no? Un dispositivo que tratara de homologar a todos los entrevistados, ¿no? En este fondo negro, Sí. Que digamos, generar una sensación objetiva sobre ellos, y que también ayudara un poco a contrastar toda la saturación del color del archivo de la época que desde el día uno sabía yo que iba a usar profusamente para contar esta historia. Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí fue una experiencia como muy emocionante, pero la verdad es que no puedo hablar yo de mi incomodidad, porque no, o sea, ese es mi trabajo, eso es esencialmente, este trabajo del show es esencialmente una búsqueda de la condición humana a partir de estos testimonios y de la revisión del archivo, ¿no? Básicamente así está construido. Entonces yo disfruté mucho la experiencia y de conocer a personas con las que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, unas más desagradables que otras, pero la experiencia fue muy gratificante. Oye, alerta de spoiler. Bueno, no sé si sea una alerta de spoiler, porque ayer se convirtió en tendencia, lógicamente, la serie, el documental, y se reveló un video que a mí me sorprendió muchísimo porque pues, yo no lo conocía, y creo que el capítulo 2 en ese sentido es impresionante, es fundamental, es el que te ayuda a mantenerte hasta el 5 sin parar, ¿no? El capítulo 2 es de verdad extraordinario, Diego. Es este saludo que lee Francisco Stanley al aire en el programa, el saludo al Mayo Zambada, Diego. Sí, bueno, lo encontramos, digamos, en la revisión de archivo que estábamos haciendo. Wow. Un compañero del equipo de edición, un asistente de edición, encontró ese material. Estábamos buscando, ya ves que es un caso que hay muchas leyendas, muchos rumores, muchas cosas circulando, y se decía eso de que había mandado saludos. En realidad pensábamos que Amado Carrillo, y en esa búsqueda apareció, digamos, este saludo que era muy significativo. No, estaba viendo en redes que decían que fue el mismo día del crimen, eso no es cierto. No. O sea, digo, porque luego también se empieza a generar más información. Es un saludo que dio años antes en otro programa dentro de la fidelidad, ¿no? Así es. Y ya hablando de Amado Carrillo, pues la revelación de Pepe Cabello, una persona sumamente cercana a Paco Stanley, ¿no? Que contrasta pues con lo que comentaba Mario Besares también, ¿no? O sea, en ese sentido vi a Pepe Cabello muy revelador, con ganas de compartir muchas cosas, y en contraste a Mario Besares, pues muy tratando de sostener lo que siempre ha dicho,
y sin proporcionar nada más. Pues nosotros teníamos muy acreditada ya la relación de Paco Stanley con Amado Carrillo antes de filmar, ¿no? Digamos, en la investigación inicial lo acreditamos muy pronto. Creo que tampoco es algo tan nuevo, o sea, creo que ya se sabía, pero no quizá con cierta contundencia como se ve en el documental. Y bueno, sí, hay ahí testimonios de Pepe Cabello, de Benito Castro. Oye, Benito Castro, lo que revela también acerca de las adicciones de él y de Paco, ¿no? Sí, o sea, me parece que también la distancia de los hechos permite que quizá se hable con mayor detalle, ¿no? Yo siento que muchas cosas de estas quizá las habían expresado de una forma mucho más puntual o más crítica, y ahora, digamos, en este concierto y en este contexto, pues fue muy interesante que pudieran platicarlo de una forma un poco más abierta, estos dos testimonios y muchos otros también, ¿no? También, y no deja de sorprenderme también, y eso sí no lo decimos, lo dejamos ahí para que la gente lo vea y nos lo comente, te lo comente también, pero es la declaración final de don Ricardo Salinas Pliego sobre lo que él piensa que realmente sucedió ese día con el asesinato de Francisco Stanley, ¿no? A mí me dejó así como, órale, vaya. Sí, pues es uno, digamos, el documental tiene varios cierres, ¿no? Tiene, digamos, un cierre que tiene que ver con el caso, ¿no? Con una revelación sobre un posible involucrado, digamos, de manera directa, ¿no? Que puede estar por ahí en alguna cárcel hoy en día. Otro es el cierre, digamos, más sobre esta guerra, digamos, entre autoridades y televisoras, que es el cierre que te refieres. Y otro cierre que creo que tiene que ver más con el aspecto humano, ¿no? Que acaba precisamente pues con 4 de los personajes que para mí se volvieron fundamentales en el proceso de rodaje, sobre todo, ¿no? Por el nivel de experiencia que tuvieron, de experiencia dramática muy profunda. Bueno, y la de don Cuauhtémoc Cárdenas, que te sorprendió a ti también, ¿no? Y lo manifiestas ahí en el documental, ¿no? Sí, bueno, que está ligado un poco a la que mencionabas, es a lo que me refería, ¿no? Como primero es un cierre, no estoy spoileando ya, ¿no? Pero es un cierre, digamos, más criminalístico, y luego es un cierre más de la pugna entre televisores y autoridades. Así es. Y luego ya es un cierre más humano, y luego ya el cierre Paco. Ya spoileé, sí, perdón. Ojalá que le puedan poner un tip ahí o borrar. Muy bien, Diego. Se me acaba el tiempo y a ti también, porque sé que tienes una agenda apretada el día de hoy. Te agradezco muchísimo todos estos minutos que le dedicaste a este espacio para hablar de este excelente trabajo que realizaste. Diego, felicidades y mil gracias. Gracias, Javier. Hasta luego. Diego Enrique Osorno, periodista. Ahí está. El show, Crónica de un asesinato. Véala y ahí me dice.